Vamos a ir rápidamente a la palabra del Señor, que vamos a meditar en este tiempo lo que nuestro buen Señor nos tiene para esta tarde. Hemos venido desde hora de la mañana transmitiendo, viendo los distintos mensajes. Voy a pedirles que podamos abrir la Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 12, verso 49. Quiero hablarles sobre el gen característico de la iglesia del Señor. En nuestros programas, en nuestros cultos, en nuestras predicaciones, estamos hablando siempre las características de la iglesia de una manera teológica, doctrinal. Hoy quiero ir un poco más allá, quiero ir a la raíz, a la fuente. ¿Qué es lo que nos mueve? ¿Qué es lo que nos activa a nosotros? Lucas capítulo 12, verso 49, dice la palabra del Señor así: fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Voy a leerlo una vez más, la palabra del Señor. Fuego vine a echar en la tierra, ¿y qué quiero si ya se ha encendido? Creo que lo vamos a entender un poco más cuando lea otras versiones. Dos versiones voy a dar lectura del mismo pasaje de Lucas capítulo 12, verso 49. Voy a dar lectura en la versión La Biblia de Jerusalén y la Nueva Versión Internacional. La Biblia de Jerusalén dice así: he venido a arrojar un fuego sobre la tierra, y cuánto desearía que ya estuviera encendido. Esta otra versión, NBI, es la que voy a tomar para la reflexión, y es una de las versiones que nos aclara un tanto a nuestro lenguaje, a nuestro entendimiento. Dice así la Nueva Versión Internacional: he venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. He venido a traer fuego a la tierra, y cómo quisiera que ya estuviera ardiendo. Cuando comenzamos a leer los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, de algunos de una manera más clara, más específica, pero en la lectura general que hacemos, al inicio de estos evangelios encontramos a la primera persona que aparece en el escenario como un predicador en un nuevo tiempo, que es Juan el Bautista. La gente venía por miles, llegaron en cierto momento a pensar que Juan el Bautista podría ser el Mesías, podría ser el Cristo, podría ser el ungido de Dios, que estaban ellos por años esperando. Años se han pasado esperando, y ahora llega este predicador. Pero ¿cuál era la característica que venía dentro de este predicador, dentro de esta iglesia? Porque la iglesia somos nosotros, de manera individual, pero también a veces cuando estamos reunidos, la iglesia colectiva, en conjunto. ¿Qué es lo que había en este predicador? Cuando la gente llegó a pensar que Juan el Bautista era el Mesías, era el Cristo o era el ungido que ellos estaban esperando, el mismo Juan aclara que él no es el Mesías. Y Lucas, en sus líneas, también toca este aspecto, y él, o el evangelista Lucas, lo declara, lo describe de esta manera en su evangelio. Dice así Lucas: Juan respondió diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno, y esto es algo emocionante, impresionante, algo que me impacta, y cada vez que leemos, cada lector debe sentirlo con emoción, esta parte del texto: viene uno más poderoso que yo, del cual no soy digno de desatar la correa de su calzado.
Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Es lo que Lucas declara en su palabra. Gloria a Dios, aleluya. Que sea el nombre de Dios bendito por siempre desde nuestros corazones como iglesia, sea individual o colectiva. Así que todos sus seguidores, los seguidores de Juan, sabían a partir de esa declaración que Lucas había hecho, todos los seguidores sabían que en medio de ellos ahora había uno que podría bautizarles en Espíritu Santo y fuego. Nuestro gen característico como la iglesia del Señor Jesucristo es el fuego de Dios, el fuego del Espíritu, el fuego de la gloria de Jehová de los ejércitos. El Espíritu Santo vino sobre Jesús en el Jordán. Luego Jesús viene a la sinagoga de Nazaret y dice estas palabras refiriéndose al Espíritu sobre él. Dice Jesús mismo: el Espíritu de Dios está sobre mí y me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a los abatidos. Bueno, y comienza así su ministerio, y en medio de su ministerio, en medio del desarrollo de su ministerio, el mismo evangelio de Lucas describe estas palabras refiriéndose a nuestro Señor Jesús, a las palabras de Jesús. Jesús dice: he venido a traer un fuego. Es el pasaje que hemos empezado dando lectura de Lucas 12, verso 49. He venido a traer fuego. Gloria a Dios, aleluya. Cuando lo leí hace muchos años atrás, este pasaje en la Reina Valera del 60, he llegado a pensar muchas veces que este pasaje se trataba de un juicio, del juicio de Dios sobre la tierra, sobre los judíos, sobre el pueblo, las naciones. He llegado a pensar muchas veces que esto era un juicio de Dios. Y así lo interpretan muchos hasta ahora, hasta hoy en día. Muchos siguen interpretando este pasaje como un juicio de Dios sobre la tierra. Pero déjeme decirle que la mayoría de comentaristas, la mayoría de estudiosos de las Sagradas Escrituras, de la doctrina, de la teología, muchos de ellos saben correctamente, entienden correctamente y lo tienen muy claro, que Jesús bautizaría en Espíritu Santo y fuego. Y ahora está diciendo esta palabra: yo he venido a traer un fuego. Y cuánto quisiera que ya estuviera ardiendo. Cuánto anhelaría en mi corazón que este fuego del Espíritu ya estaría ardiendo en la iglesia, sea individual o colectiva. Gen característico de la iglesia, amados hermanos en Cristo, amados colegas, amados pastores. Para los discípulos y la iglesia del Señor, este fuego alcanzó su cumplimiento en el libro de Hechos de los Apóstoles, capítulo 2 de la palabra del Señor, cuando dice: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Y en la traducción del lenguaje actual, esta misma declaración, para entenderlo un poco más claro, dice: llamas de fuego. Llamas de fuego se colocó sobre cada uno de ellos. Cuando dice la Reina Valera entonces: y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. En esta otra versión es más directa. Lo que vino el Espíritu Santo a hacer es a poner fuego en nuestro interior. Vino a poner fuego en nuestra lengua, en nuestro corazón, en nuestros ojos, en lo que hacemos como iglesia. Fuego, ese es el gen característico de la iglesia del Señor. Uno de los más grandes avivadores de la historia de la iglesia y uno de las mentes más brillantes de los Estados Unidos, llamado Jonathan Edwards, en el siglo XVIII, conocido para los americanos como el periodo, el tiempo del avivamiento en su país, en su nación. Sucedió
este gran avivamiento bajo el liderazgo de este hombre llamado Jonathan Edwards, un gran personaje, mente ilustre, mente brillante. Y uno de los más grandes teólogos de la historia fue Jonathan Edwards. Sin embargo, a pesar de que era un conocedor profundo de la palabra, de la teología, desde su corazón salía esta expresión que no lo pudo callar, tuvo que pronunciarlo, tuvo que decirlo para todos los que llegaran a escucharlo y a mirar sus escritos, sus libros. Jonathan Edwards dijo: la religión debe ser más del corazón que de la mente, más que nuestra iglesia esté invadido por el razonamiento, la ciencia, el conocimiento. Debe salir del corazón esa pasión que le caracteriza a su fuente, que es el Señor Jesús. Fuego era Jesucristo, fuego en el cielo, fuego es nuestro Dios. Y cuando Jonathan Edwards dice que la religión debería ser más del corazón que de la mente, que de la razón, está hablando de la pasión que cada iglesia debe tener. Está hablando de la pasión que nos debe caracterizar a la iglesia como persona individual o colectiva. Es decir, amados hermanos, está hablando del fuego de cada creyente, de cada hijo de Dios, porque cuando uno recibe a Cristo, no recibe cualquier cosa, es algo precioso, divino, celestial. Su espíritu empieza a morar en nuestros corazones. Esta tarde es mi oración por cada iglesia, es mi oración, es mi clamor, para que Dios despierte, encienda ese fuego en su corazón, sea a manera personal o a manera colectiva. Que cada iglesia despierte el fuego de Dios, el gen de su cabeza, que es Cristo de la iglesia. Ese gen sea despertado en nuestras vidas, en nuestro Señor Jesús. Cuando me preguntan, a veces en el camino, en alguna parte, o los estudiantes del discipulado o algún miembro, cuando me pregunta: pastor, ¿puede usted decirme qué es la iglesia? Entonces no hay otra respuesta más clara, que no necesito correr a un diccionario, no necesito correr a una definición, a un concepto. Mi respuesta cuando alguien me dice: pastor, ¿qué es la iglesia? Yo le respondo: la iglesia es el fuego de Dios restaurado en la vida personal y colectiva. El fuego de Dios restaurado en las personas, en las vidas. No es el fuego de Dios en una pared de un cemento. Hablamos de la iglesia, de nosotros, de nuestra persona. Y en la congregación del Antiguo Testamento no fue la excepción. No fue ajeno este fuego. En el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento describe cómo Dios trajo su gloria sobre Israel, sobre el pueblo apreciado y querido por Dios. Y eso lo describe todo el Antiguo Testamento, amados hermanos. La gloria de Jehová, dice Éxodo capítulo 24, es como un fuego abrasador a los ojos de los hijos de Israel. Hablando sobre ese fuego, Éxodo lo hace una descripción tan preciosa que a mí me toca el corazón. Ese fuego es como un fuego abrasador a los ojos de los hijos de Israel. No hay cosa más linda, no hay cosa más preciosa que la iglesia tenga este fuego de la gloria de Dios. Este fuego te abraza. Es un fuego que te come, que te consume, que te llena. La gloria de Dios que los hijos de Israel miraban era un fuego que nos abraza y que los abrazaba a ellos. Dice precisamente Isaías, el profeta, el libro del profeta Isaías. Cuando Isaías fue llamado al ministerio, cuando ve la gloria de Dios y a Dios sentado en su trono, y sus faldas llenaban el templo y el lugar
donde estaba ese templo, Isaías miraba cómo que ese lugar se estremecía, temblaba, se movía. Isaías tuvo temor ante tal visión y dijo: ay de mí, que soy hombre de labios inmundos y que habito en medio de pueblo que tiene labios inmundos, y mis ojos han visto a Jehová de la gloria, a Jehová de los ejércitos. Mis ojos han visto la gloria del Dios todopoderoso, del Creador. Eso es lo que salió del corazón. Eso es lo que sintió Isaías ante tal visión que no pudo soportar. Tuvo que abrir su boca. Así que en ese momento, cuando Isaías mira esa gloria de Dios, todavía no era el profeta, era el futuro profeta de Dios. No necesitaba este hombre otra cosa más que el fuego de Dios en su vida. Dice la palabra del Señor. El Señor, en esa misma historia, versos más adelante dice: el Señor envió un ángel que tomó un carbón encendido del templo, lo tomó, con el cual tocó su boca, tocó sus labios, tocó su lengua y dijo estas cosas. Dios a Isaías: esto ha quitado tu pecado. Este fuego, este carbón encendido te ha limpiado tu labio, te ha limpiado tu boca, te ha limpiado tu lengua. Ahora estás preparado para cumplir tu llamamiento, para ser el profeta de mi reino. Enseguida, cuando uno mira todo el contexto, inmediatamente a ese carbón encendido sobre la boca, la lengua de Isaías, este hombre, dice las Sagradas Escrituras, que no solamente fue limpio de sus pecados, sino que fue abierto su oído. La segunda cosa que ha hecho el fuego en esta iglesia llamado Isaías fue abrirle sus oídos, fue abrirle esa nitidez, esa agudez. Lo volvió un oído fino para las cosas, para las voces, para las palabras del Dios Todopoderoso. Es ahí cuando Isaías escucha una conversación que se está dando en el cielo. Un diálogo, una conversación de la Trinidad o entre la Trinidad. Esta conversación que Isaías escucha es lo siguiente: ¿a quién enviaremos? ¿Y quién irá por nosotros? Fue la conversación que Isaías escuchó. Un hombre tocado por el fuego de Dios, una iglesia tocada por el fuego de Dios. Déjenme decirles, es una iglesia, amados hermanos lindos, que no necesita, como que a Isaías no necesitó que alguien venga y lo envíe, sino que él escuchó: ¿a quién enviaremos y quién irá por nosotros? Es cuando Isaías dice de un solo salto. Nadie vino a decirle: Isaías, hemos decidido a ti enviarte. No lo dijeron a Isaías, sino que él salta por escuchar esa conversación de la Trinidad. Él salta y dice: heme aquí, envíenme a mí. Una iglesia con el fuego de Dios corre y corre dispuesto a cumplir la misión. Una iglesia caracterizada por el fuego de Dios se para, se levanta y siempre dirá: heme aquí, envíame a mí. Y quiero terminar, quiero cerrar esta palabra que estamos escuchando, el gen característico de la iglesia. El gen es de donde venimos, y el gen de donde venimos es un fuego. Es el Espíritu que nos ha convencido y nos ha convencido para llegar a abrir el corazón y recibir a Cristo. La iglesia no debe estar distraída, amados hermanos. No es una vida real en el verdadero fuego de Dios. Los profetas, todos fueron tocados por ese fuego del Señor, fuego del Espíritu Santo, todos. Por eso que el apóstol Pedro, en su segunda carta, él dice en el capítulo 1, el verso 21, en su segunda carta universal, dice el apóstol Pedro:
los santos hombres de Dios. Los santos hombres de Dios, yo quiero traducirle esto. Las santas iglesias de Jesucristo hablaron, predicaron, profetizaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo, dice el apóstol Pedro. Todos los profetas fueron tocados por este fuego de Dios. Jeremías, que es uno de los pocos profetas que no habla tanto del Espíritu, prácticamente nada. Jeremías, a pesar de eso, por lo que sucedía en su tiempo, en su momento, en sus días, el fanatismo, el adulterio que estaba metido ahí, los falsos profetas, los profetas de Baal, no menciona del Espíritu, pero él lo vive. Él no lo dice del Espíritu, pero lo vive. Lo vive el profeta Jeremías. Cuando el Señor pone su mano sobre él y le hace el llamado, dice las Escrituras: yo he puesto mis palabras en tu boca. Cuando Dios le pone las manos, eso de poner las manos significa la unción del Espíritu, el fuego del Espíritu de Dios. La mano de Dios en el Antiguo Testamento, aún en el Nuevo Testamento, como en Hechos de los Apóstoles, por ejemplo. Cuando Hechos capítulo 4 habla, cuando dice la mano de Dios, esta es una figura retórica que uno conoce dentro de sus estudios como un antropoformismo, y quiere decir que está hablando sobre un símbolo del Espíritu de Dios. Está hablando sobre el fuego del Espíritu de Dios. Después del día que por la opresión, por la persecución que sufría Jeremías se desanima, Jeremías se desmotiva y ya no quiere predicar, ya no quiere hablar más en el nombre de Dios, ya no quiere profetizar en el nombre de Dios. Y dice las Escrituras: no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego metido en mis huesos. Gracias, Señor, te damos. Vamos a agradecer y vamos a orar. Y vamos a hacer un tiempo de intercesión, específicamente por las iglesias de nuestra región, Callejón de Guaymas. Que nuestras iglesias individualmente y colectivamente, empezando de cada pastor, cada miembro, cada líder, aún el pequeño, todos volvamos a esta característica que el Señor ha venido a la tierra. He traído un fuego sobre la tierra, hablando sobre la iglesia específicamente, y vamos a agradecer al Señor. Vamos a darle gracias a Él porque Él vive por siempre.